La meditación paso a paso, Dalai Lama. Capítulo 1. ¿Qué es la mente? No es posible que se produzca la omnisciencia sin causas, porque si así fuese, todo participaría permanentemente de la omnisciencia. Si las cosas acontecieran sin apoyarse sobre otras, existirían sin tensiones, no habría ninguna razón para que las cosas no fueran omniscientes. Por lo tanto, ya que todas las cosas eficientes se producen solo ocasionalmente, dependen estrictamente de sus causas. La omnisciencia es también rara porque no se produce en todos los momentos y en todos los lugares, de lo que se deduce que depende definitivamente de causas y condiciones. Según este texto, hay dos tipos de fenómenos existentes: los que existen de manera permanente y los que existen con intermitencia. ¿Qué implica la existencia de esta segunda manera? ¿Una existencia en algunos momentos y en otros no? Semejante cuestión emerge de forma natural. Implica la consecuencia de que las cosas temporales dependen de causas. El hecho de que algunas cosas acontezcan en algunos momentos implica la existencia de causas. La afirmación según la cual ciertos fenómenos suceden en algunos momentos y no en otros indica que no se producen independientemente, sino más bien que dependen de otras condiciones. Por lo tanto, todos los fenómenos que se producen en algunos momentos y no en otros dependen de diversas causas y condiciones. Las causas pueden ser de diferentes tipos: causas sustanciales, causas directas, indirectas, causas de estados semejantes, causas concomitantes, etc. También existen diferentes tipos de condiciones: condiciones objetivas, causales, inmediatas, etc. Así pues, los fenómenos que dependen de causas y condiciones cambian por naturaleza, no arraigan en ningún lugar ni son permanentes. Los fenómenos condicionados pueden a su vez ser clasificados en tres categorías: los pertenecientes a las formas, los que atañen a la conciencia y los que no se adscriben ni a la forma ni a la conciencia. La forma consiste en diversos aspectos como la configuración, el color y otros que se pueden ver y tocar. La conciencia no tiene forma ni color, no puede ser medida de ninguna manera en términos físicos, pero existe en tanto que naturaleza y porque capacita para sentir y experimentar. Por otra parte, el tiempo, que no tiene ni forma ni conciencia, pertenece a la tercera categoría. La sabiduría trascendente omnisciente remite a la conciencia que conoce todas las cosas. La conciencia no es una cualidad que se encuentre en el suelo, entre los guijarros y las rocas o en las montañas. Está vinculada a la capacidad de ser consciente de los objetos y por lo tanto no puede darse en ningún ser que no tenga la propiedad de ser consciente. Naturalmente, el estado de omnisciencia es el fin último que engloba todas las perfecciones, y entre las tres categorías de fenómenos condicionados se clasificará en la categoría de la conciencia. Conocer o comprender, tal es la función de la mente. Por ejemplo, cuando decimos entiendo o veo y tenemos una experiencia o un sentimiento de ello, esa experiencia es producida por la conciencia. Cuando la conciencia del ojo percibe una forma física, decimos veo la forma física. Y cuando la conciencia mental experimenta felicidad o sufrimiento, decimos soy feliz o sufro. Así, cuando decimos noto, veo, entiendo y así sucesivamente, es la conciencia la que opera en tanto que agente. La conciencia, pues, es la que desempeña la función de conocer. Las conciencias se clasifican según el alcance de sus conocimientos y por su intensidad o agudeza. La conciencia de un ser humano es un ejemplo flagrante si se la compara con una conciencia animal. La percepción de un ser humano es mucho más amplia
y puede abarcar un número mucho mayor de objetos. La conciencia de un ser humano varía con la educación y la experiencia. Cuanto más formación y experiencia tengas, más amplia será tu conciencia. El conocimiento y la comprensión se desarrollan sobre la base de una conciencia que tiene la capacidad de percibir sus objetos. Cuando se reúnen las condiciones necesarias, su capacidad de percibir aumenta y el espectro de los objetos de conocimiento se despliega, mientras que la comprensión se vuelve más profunda. Así es como la mente puede desarrollar plenamente su potencial. La omnisciencia es el apogeo o la perfección de la capacidad mental para percibir los objetos. La mente es omnisciente en el sentido que puede conocer todas y cada una de las cosas sin ser obstaculizada por las variaciones del tiempo y del espacio. La sabiduría que conoce todas las cosas procede de la conciencia y por definición es el producto de causas y de condiciones. Por lo tanto, ni siquiera la sabiduría omnisciente puede sobrevenir sin sus causas. Si no fuera así y una mente omnisciente pudiera surgir sin causas, implicaría que toda conciencia sería omnisciente. Esto es así porque si las cosas se produjeran sin causas ni condiciones, bien deberían existir en todo momento. Bien deberían ser totalmente inexistentes. Si las cosas acontecieran sin apoyarse en otras, no habría ningún obstáculo para alcanzar la omnisciencia. Es decir, que si las cosas sucedieran sin depender de causas y condiciones, no habría ninguna razón lógica para que tuvieran lugar en unas determinadas coordenadas espacio-temporales. Ya que no es así, es lógico decir que todas las cosas no pueden ser omniscientes. Por estas razones, los fenómenos eficientes se producen en unos momentos y no en otros. En un cierto momento, cuando se dan las condiciones favorables y las condiciones adversas se disipan, una conciencia puede ser transformada en omnisciencia, es decir, en conocimiento de todos los fenómenos. Dado que las cosas no se producen en todo momento y en todo lugar, dependen de causas y condiciones. En el seno de la red de dependencia mutua de causas y condiciones, los que aspiren al fruto último de la omnisciencia deberán desarrollar las causas y las causas y condiciones completas y correctas. Además de esto, los aspirantes deben estar muy motivados en su objetivo. Por lo tanto, queda demostrado que la omnisciencia depende de causas y condiciones. Como explica Asanga en el Compendio de Conocimiento, a propósito de los efectos engendrados por sus propias causas y condiciones, las condiciones son condiciones no cambiantes, condiciones no permanentes y condiciones potenciales. Lo que se ha dicho más arriba se refiere a las condiciones no permanentes. Cuando nos preguntamos cómo la omnisciencia puede ser engendrada a partir de la conciencia, hablamos de sus condiciones potenciales. La capacidad de ser consciente de los objetos es una cualidad propia de la conciencia. La misma naturaleza de la conciencia es la de ser clara y consciente. Esto se manifiesta bajo el aspecto del objeto que aprende. Este atributo de conciencia clara no es algo nuevo creado por otros factores. Ahora la cuestión es saber cómo la conciencia clara puede crecer y expandirse hasta alcanzar una escala ilimitada. La capacidad de ser consciente de sus objetos es propia de la conciencia, pero hay cosas que impiden a la mente abrirse a una dimensión de total conocimiento. La cuestión siguiente concierne a la naturaleza en la que surgen dichos obstáculos. Hemos de considerar cómo tales obstáculos pueden ser eliminados. Lo que impide a la conciencia ser claramente consciente de sus objetos es la ignorancia, que es la concepción errónea de una existencia real, lo que también se designa como ignorancia, que se adhiere a un extremo, el de la cosificación.
Cuando hablamos de ignorancia queremos decir o bien que a la conciencia le faltan algunas condiciones favorables o bien que alguna condición adversa le impide ser claramente consciente de su objeto. La ignorancia de creer sin ningún motivo en una existencia real es el origen de los diferentes tipos de ignorancia, la que lleva las riendas, por así decirlo, y esta ignorancia es el obstáculo principal. Merced al análisis llegamos a la conclusión de que esta ignorancia es algo que debe ser disipado y eliminado. Los defectos de la mente nacen ante todo de la ignorancia y de su potencial latente. Tenemos que proceder a un examen y determinar si la ignorancia puede ser separada de la mente o si la ignorancia puede cesar. En este contexto, la ignorancia no es simple estupidez, sino la concepción errónea de una existencia real. Se trata de una mente que interpreta al revés y de manera perversa su objeto. Por lo tanto, la podemos eliminar cultivando el antídoto de una comprensión libre de errores. Por lo tanto, la ignorancia que entraña creer en una existencia real como su antídoto dependen de causas y condiciones. Son parecidos en el sentido en que ambos crecen cuando están en condiciones favorables y dejan de existir cuando se enfrentan a factores opuestos. Podríamos preguntarnos entonces qué los distingue. Ya que la ignorancia es una concepción errónea de una existencia real, una mente que se equivoca respecto a su objeto no puede desarrollarse indefinidamente. Es así porque no tiene soporte válido. Dicha mente incurre en el error o es perversa en el sentido en el que concibe el objeto de una manera que es contraria al modo de existencia verdadero del objeto. La mente que percibe la inexistencia del yo es el antídoto o el opuesto, y no se equivoca en lo relativo a su objeto. Es decir, que acierta respecto a su objeto, lo que significa que la manera en que percibe su objeto es conforme al modo de existencia auténtico del objeto. Y dado que no es una percepción errónea, posee un soporte válido. Ya ha quedado establecido que se puede acabar con la ignorancia que entraña creer equivocadamente en una existencia real. Esto es posible porque la mente ignorante no tiene como soporte ninguna cognición válida. Por el contrario, la mente que percibe la naturaleza insustancial de su objeto tiene como soporte una cognición válida. Existe una completa contradicción en la manera en que cada una de las dos mentes percibe los objetos. La mente que percibe la naturaleza desprovista de ser de un objeto es un antídoto poderoso contra la mente ignorante, y por eso la mente ignorante puede ser vencida. Esto es análogo a la manera en que se puede reducir algún aspecto del sufrimiento humano cuando se aplican las medidas apropiadas para hacerle frente. Está en la naturaleza de las cosas que su potencial pueda ser reducido a la nada, cuando se le oponen factores contrarios. La mente que percibe la realidad está concebida como una conciencia clara trascendente, una cualidad de la mente. Tiene como soporte una cognición válida. La naturaleza de la mente es tal que cuando la acostumbras a aprovechar sus cualidades, éstas pueden desarrollarse sin límites. A diferencia de las cualidades de la mente, las del cuerpo no tienen la capacidad de poder crecer hasta el punto de sobrepasar cualquier límite. Esto se debe sencillamente al hecho de que el cuerpo está compuesto de elementos primarios y que los atributos de tales formas primarias no tienen el potencial de desarrollarse sin límites. Cuando se dice que la mente ignorante es perversa o está en el error, se habla de la manera en que yerra a propósito de la realidad. Así pues, las cuestiones pertinentes son las siguientes: ¿qué es la realidad? ¿Cómo yerra la mente a propósito de la realidad?
¿De qué manera la mente capta falsamente la realidad? La realidad o el vacío de la existencia real es algo que debe establecerse mediante la lógica. Existen razones válidas y perfectas que prueban el vacío de la existencia inherente y podemos convencernos por estas razones. Por el contrario, no existe ninguna manera lógica de probar la existencia real. La existencia real es lo que percibe una conciencia ordinaria no preparada, pero cuando se la somete a un análisis lógico y riguroso, deja de percibirse. Incluso en la vida cotidiana se aprecia muchas veces una contradicción entre la manera en que algunas cosas se nos presentan y su verdadera existencia. Y ello es debido a que la existencia real de las cosas es diferente de la manera en que parecen existir. Se puede encontrar fácilmente un modo de ilustrar esto. En las actividades mundanas se habla con frecuencia de alguien que está decepcionado o desilusionado. La desilusión procede del foso que separa la manera en que se presenta una situación y lo que es verdaderamente. Examinemos, pues, nuestra situación en tanto que seres humanos. En comparación con la de los animales, nuestra mente es infinitamente más poderosa. Nos es posible dilucidar si hay una realidad más allá de lo aparente, mientras que los animales no se relacionan más que con lo que se les presenta. Esto resulta evidente aunque las diferentes personas tengan distintas capacidades mentales. Una observación más detallada nos lleva a constatar que muchas de las mentes consideradas preclaras incurren en errores cuando llegan a niveles más profundos. El verdadero modo de existencia de los fenómenos es distinto de cómo lo perciben estas mentes. Percibimos habitualmente la realidad o el vacío como algo distinto de su modo de existencia real. Nuestra percepción de cosas no permanentes, como las cadenas montañosas o las casas, no coincide con su modo real de existencia. Algunas de estas cosas existen desde hace muchos siglos o incluso millares de años, y nuestra mente las percibe solamente así, como duraderas y permanentes, insensibles a los cambios temporales. Sin embargo, si examinamos estos objetos a nivel atómico, comprobamos que se desintegran a cada instante y que sufren cambios constantes. La ciencia describe también esa forma de cambio. Esos objetos parecen sólidos, estables y duraderos, pero en su verdadera naturaleza cambian constantemente. No permanecen inmutables un solo instante.